Buenas tardes. Continuando con el tema que nos toca, vamos a ver un sistema de cimentación, quizás el más utilizado en nuestra región, que es el diseño de zapata aislada cuadrada para las cimentaciones generalmente de nuestra región. Nosotros habíamos platicado de los diferentes tipos de cimentaciones, las problemáticas que estos tienen, qué tan buenos son, y pues queríamos nosotros hacer ver o hacer notar que toda cimentación pues tiene sus complejidades. Esas complejidades o esas decisiones acerca de cuál es la mejor cimentación a tomar, pues dependen desde aspectos económicos hasta aspectos del tipo de suelo. Un problema que nos encontramos nosotros, como lo habíamos explicado en el video anterior, es que como nosotros no tenemos gran expertise en el tema de suelos, inclusive las personas que estudian arquitectura no ven algún tema de suelos, pues se complica un poco entender estas características, pero hay algo que sí usted debe de saber manejar. Eh, Cuando el suelo está húmedo, el desempeño del suelo cambia bastante. Sus variaciones son complejas y eso hace que existan ciertas problemáticas con las cimentaciones que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, un caso que ayer hubo un derrumbe, ¿no?, de una construcción en las laderas de un cerro, ¿no? La humedad generando problemas en esa zona. Entonces es algo que existe comúnmente. El suelo, con la presencia de agua, genera una problemática. Otros aspectos que podemos considerar claves también en la construcción de cimentaciones, pues también podemos observar los estratos del suelo, la capacidad de carga que tiene el suelo, si el suelo es expandible, si es colapsable, si el suelo se comporta más como un líquido, cosas que ya habíamos visto. Por ejemplo, en algunas zonas como Japón ha existido algunos problemas como ese. Entonces, el suelo, hay algunos videos que se han visto que los puede ver en YouTube, en donde las personas parece que saltan sobre el suelo y parece que están saltando sobre gelatina. Todas esas problemáticas nos atañen a nosotros porque es donde vamos a colocar la cimentación. Entonces, primer paso para diseñar una cimentación, saber dónde estamos parados en términos prácticos, ¿no? Necesito que ustedes sepan qué suelo es el que estamos trabajando. Si el suelo es apto con nuestro expertise para poder manejarlo de una forma sencilla, o si necesitamos la ayuda de algún profesional que esté dimensionando en esta área. Entonces, esa es la complejidad que manejamos en ese aspecto. Vamos a diseñar la cipata aislada cuadrada para carga axial. Este ejemplo se puede utilizar, es el ejemplo más sencillo de cimentaciones que podemos utilizar. Generalmente, por ejemplo, hay zapatas que no se podrían calcular bajo este concepto, porque ya no es carga axial la fuerza. Entonces ahí tendríamos ciertos problemas. Por ejemplo, en naves industriales, el diseño de estas zapatas o la cimentación de una nave industrial por estos conceptos sería muy complicado de trabajar o realmente no tendría validez en ese aspecto. Entonces vamos a diseñar nosotros el caso diseño de zapata aislada cuadrada con carga axial. Y vamos a diseñar nosotros la zapata del eje C2. Como datos tenemos la resistencia a la compresión del concreto, 250 kilogramos centímetro cuadrado, un valor que es bastante bueno. Recuerden que ya los valores de 250 pues es un valor, bueno, es un valor de diseño de una estructura, ¿no? Ya es un valor para estructuras, para columnas, para cuestiones estructurales importantes. Pero pues no es un valor impresionante en cuanto a resistencia, ¿no? Es un valor normal. Fy del acero o el esfuerzo de fluencia, 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. La presión permisible del suelo, QA, que va a ser 3.35 kilogramos centímetro cuadrado. Es un valor alto, considerado. Este valor de presión permisible del suelo tiene que venir acompañado de un estudio de la mecánica de suelos. Y el estudio o el especialista en la mecánica de suelos es el que me va a dar este valor para que yo lo pueda aplicar en mi concepto. Si yo no tengo el valor de este 3.35 o el valor que sea,
pues difícilmente voy a hacer un diseño correcto de una cimentación. Entonces, necesitamos propiamente el estudio de mecánica de suelos para poder trabajar en el aspecto. El peso del suelo, vamos a suponerlo en gamma S de 1600 kilogramos sobre metro cúbico. Carga sobre las losas. Vamos a tener nosotros, la edificación va a ser similar a la anterior. Voy a tener 4 ejes horizontales con 3 ejes verticales, con las dimensiones que ustedes pueden ver ahí. Y en la vista, en el corte de A a A, que sería el que me permitiría ver este elemento, es de A a A, sería pues esta vista, este corte que tenemos nosotros, con alturas supuestas de 3.4 y zapatas aisladas dentro del elemento. Un problema o un concepto que manejamos nosotros en la clase pasada para las cimentaciones aisladas era la problemática que este tiene a presentar fallas por asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial sucede de la siguiente forma. Es cuando una zapata se empieza a hundir de su zona original debido a algunas, quizás a la falta de capacidad del suelo, quizás debido a que pudo haber existido porque el suelo tiene unas características mecánicas malas, quizás el suelo reaccionó con algún elemento y generó un daño en su capacidad portante. Entonces, eso puede pasar en la estructura. Si eso sucediera de manera normal en todas las zapatas, o sea, si sucediera de la misma magnitud en todas las zapatas, no tendríamos problema. Sería un asentamiento normal. Bueno, no normal, porque normal sería que es común, ¿no? Lo común es que es un asentamiento diferencial, pero el asentamiento, si se asienta todas las zapatas, no tengo problema con la estructura. El problema radica aquí en que si una se asienta, los demás no, y entonces empieza a agrietar esto y se generan unos agrietamientos por cortante que dañan la estructura y que pueden generarme grandes problemas sobre la estructura. Entonces, problema de la cimentación de la zapata aislada es que esto puede pasar muy constantemente dentro del elemento y que yo puedo tener o tengo que tener cierta precaución al momento de diseñarlo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a diseñar la zapata. Y lo primero que necesito yo es determinar cuál es la carga que voy a soportar. Yo quiero diseñar, por ejemplo, la zapata del eje C2, que es esta zapata, la que está abajo de estas columnas. Entonces, yo quiero saber cuánta carga es la que le proviene o le va a tocar a este elemento. Entonces voy a hacer lo siguiente. En este caso tengo un firme, tengo una losa, 2 losas de entrepiso y tengo una de azotea. Entonces voy a hacer lo siguiente. El cálculo de la losa de entrepiso va a ser igual. Voy a sacar la carga de las losas, puesto que me da las cargas aquí muertas y vivas de la losa de azotea y la viva. Acuérdense que D es muerta y L es viva. Ahora, la losa de entrepiso, la carga de la losa de entrepiso va a ser 1.2 por la carga muerta, que es 500 en el entrepiso, más 1.6 de la carga viva, que va a ser 180 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto me va a dar una carga de entrepiso de 888 kilogramos por metro cuadrado. Y en azotea le voy a poner los valores que le correspondan a ella. Entonces son 400 y 150 para la losa azotea. La carga de la losa azotea va a ser 720 kilogramos metro cuadrado. Una vez más voy a sacar cuánto le corresponde cargar a la zapata. Se supone que aquí voy a tener una gran cantidad de zapatas que van a estar actuando dentro del elemento. Acá tengo una zapata, acá tengo otra zapata,
A lo mejor son zapatas esquineras, no sé. Depende cómo sea el diseño. Pero aquí, pues tenemos varias zapatas, ¿no? Y la que a mí me interesa diseñar, pues es la zapata que va para esta zona. Una zapata que voy a diseñar de características cuadradas. Entonces, lo que voy a hacer yo es sacar, al igual que lo hice para la columna, el ancho, el área tributaria, perdón. El área tributaria me va a permitir a mí poder sacar lo que le correspondería a esta zapata. Al igual que la anterior, le corresponde la mitad de un lado entre las dos zapatas, entre los dos claros y la mitad de los otros dos claros. Entonces, a esta zapata le corresponde toda esta área que tenemos aquí. Entonces, lo que voy a hacer yo, pues es igual que en el ejemplo de la columna, pues sacar el valor con la siguiente fórmula, ¿no? Va a ser un medio de 9 más un medio de 8 que multiplica a un medio de 8 por un medio de 8. Como lo dijimos, era la mitad de los claros, la mitad de 9, que es esta distancia, la mitad de 9, la mitad de 8 y la mitad de 8. Perdón, aquí tengo que corregir este dibujo. Aquí sería aquí serían aquí no serían 9 metros, aquí realmente serían 8 metros de C a D. Y entonces el área sería pues la mitad de todos estos elementos. Este sería la mitad de 9, la mitad de 4, de 8, más la mitad de 8 por la mitad de 8 más la mitad de 8. Entonces aquí termina valiendo 8 metros. Y acá termina valiendo el promedio de la suma de estas dos zonas, pues 8.5 metros. Entonces me sale el área tributaria de 68 metros cuadrados. Ahora voy a sacar la carga que generarían estas losas. Y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos para la carga, o similar a lo que hicimos en la carga para columnas. Vamos a ver. Yo tengo aquí la columna que tenemos aquí, que va a ser C2, le corresponde un firme, este sería el firme, este elemento es el firme, le corresponde una losa de entrepiso, dos losas de entrepiso y una losa de azotea. Entonces, voy a sumar sus cargas multiplicándolas por el ancho, el área tributaria. Entonces tengo un firme, tengo dos losas de azotea y una de entrepiso. Perdón, dos de entrepiso y una de azotea, al revés de lo que dije anteriormente. Entonces, vamos a ver aquí. Esto es lo que hago aquí. Saqué el área tributaria, 68 metros cuadrados. Yo ahora saco la carga igual que para las columnas, pues voy a multiplicar
número de losas de entrepiso por la carga de la losa de entrepiso por el área tributaria, más la carga de la losa de azotea por el área tributaria. El número de losas de entrepiso son 2, como lo vimos aquí. Esta es la primera, esta es la segunda. Y la de azotea solo es una, más 720, que sería 720 por 68, me va a dar la carga de 169.728 kilos generados por las losas para la zapata C2. Ahora voy a ver que las cargas no solo son asociadas a las losas, también me toca carga generada por la viga de cimentación. Entonces, la viga de cimentación no sé dónde está, pero me imagino o me voy a hacer la ilusión para poder sacar un cálculo relativamente correcto, ya que no tengo yo ya que no tengo yo el dibujo o el plano donde venga cómo se va a comportar, pues yo colocaría vigas de cimentación en las zonas de los ejes. Vamos a ver así, así, así. Vamos a suponer esta situación. Igual ustedes, pues vamos a suponer, para facilitarnos, colocar las vigas de cimentación sobre todos los ejes del elemento. Y yo la supuse de un valor de 30 por 60, que no calculado por las características que tiene el peso de esta, por las características que tiene, pues que es una edificación que tiene 3 plantas. Entonces, por eso lo consideré así. Y yo tenía, por ejemplo, el área tributaria de la columna de la zapata. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para calcular la cantidad o la longitud de la viga de cimentación? Pues lo que voy a hacer es sumar estas dos líneas, esta, y voy a sacar algo que voy a llamar longitud tributaria. Y eso lo voy a multiplicar por el área transversal de la viga de cimentación que supuse, que no recuerdo aquí el valor, pero vamos a ver qué puse. Entonces, la viga de cimentación la supusimos de 40 por 60 y supusimos que la cantidad o la longitud tributaria que vamos a tener es una cantidad de 16.5 metros, que va a ser, en vez de multiplicar como fue en la longitud en el área tributaria, aquí lo que vamos a hacer, va a ser sumar los valores. Sumar estos valores en vez de multiplicarlos y me va a quedar la longitud tributaria. Entonces, la forma de encontrar el peso de algo que tiene que soportarlo también la zapata es multiplicar el volumen por la densidad de un objeto. En este caso, yo ya tengo el área transversal, que es 40 por 60, y tengo el área, pero me falta la otra dimensión para obtener el volumen. La otra dimensión pues son los 16.5. De tal manera que el cálculo va a ser 40
Voy a sacar primero el área, que va a ser 0.4 por 0.6 metros, pasándolo a metros, y eso va a ser el área de la viga de cimentación. Del área de la viga de cimentación la voy a multiplicar por la longitud tributaria para obtener el volumen de la viga de cimentación, y ese volumen lo voy a multiplicar por el peso volumétrico del concreto. El peso volumétrico del concreto se sugiere colocarlo en 2.400 kilogramos metro cúbico, al menos para concretos de características normales. No quiere decir que no puedan existir otro tipo de concretos, pero no es la mayoría de los casos en los que varíe tanto de ese valor. Entonces, por eso se supone un valor de 2.400. Las cargas de la viga de cimentación me dan 9.504. Ahora me falta obtener la carga del pedestal. El pedestal también es algo que me va a generar carga sobre la zapata. Y el pedestal, estoy suponiendo que le vamos a dejar una profundidad de desplante de 1.5. La profundidad de desplante se considera la profundidad a la que se coloca o a la que se pone la cimentación. Entonces voy a suponer un valor de 1.5, un valor relativamente bajo o normal en nuestra localidad. Ese valor de 1.5 le vamos a suponer un pedestal de 55 por 55. El pedestal debe de ser mayor que la columna. La columna, al ser, estoy suponiendo que las columnas que yo calculé deben de ser de menor tamaño que ese, el de la planta baja. Entonces, estoy considerando 55 por 55. Estoy consciente que ese cálculo no lo estamos haciendo, es una suposición para poder realizar el problema. Ahora, vamos a ver cuánto carga generaríamos. Lo que vamos a hacer es sacar una vez más el volumen, y el volumen es el área del pedestal, o los 0.55 metros por 0.55 metros, que serían 0.3025 metros cuadrados, multiplicado por la profundidad de desplante, que aquí me faltó dejarlo aquí un poco más claro, que a veces no anotamos todo lo que pensamos. Aquí este 30-25, para sacar el volumen del pedestal, pues tenemos que multiplicar el 0.3025 por la profundidad de desplante, que sería 1.5 metros, dándome un volumen de 0.45375 metros cúbicos. Ahora, el volumen, me falta el peso. Una vez que tengo el volumen, puedo sacar el peso, y voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo pasado. Voy a multiplicar yo el volumen por el peso volumétrico del concreto. Una vez más, el peso volumétrico va a ser 2.400 kilogramos metro cúbico, y me va a quedar que el pedestal tiene una carga, o genera una carga sobre la cimentación, de 1.089 kilogramos. Por último, voy a sacar yo el peso, la carga que genera el firme. El firme, por características propias, pues no es de las mismas dimensiones que las losas, porque el firme está soportado en el suelo. Entonces supongo un firme de 10 centímetros, y lo voy a sacar de la siguiente manera. Voy a multiplicar yo el volumen, bueno, el carga del firme, o el peso, la carga del firme va a ser igual. Aquí vamos a cambiar la letra esta. Vamos a ponerle P firme es igual al volumen del firme por el peso volumétrico. El volumen del firme va a estar dado por el área tributaria multiplicada por el espesor del firme, que serían 68 metros cuadrados, que es el área tributaria, por 0.10, que consideramos nosotros de 10 centímetros del firme en metros, dándome 6.8. Este volumen lo multiplicaré por el peso volumétrico del concreto para obtener la carga que me generaría el firme. Y entonces, pues ya voy a sumar todos esos valores, que serían, voy a hacer la sumatoria de las cargas sin incluir
el peso propio de la zapata. Voy a sumar la carga de las losas, la carga de las vigas de cimentación, la carga del pedestal y la carga del firme. Sin embargo, me falta, tenemos aquí el problema, un problema que es bastante, que nos complica mucho el diseño en las zapatas, bueno, nos complica algo. Porque realmente nosotros queremos ver cuánto es la carga final, pero la carga final no la puedo considerar sin saber la dimensión de la zapata, porque la zapata también tiene un peso que va a generarle sobre el suelo. Sin embargo, tampoco puedo yo conocer el peso de la dimensión de la zapata porque no sé cuánto va a pesar. Entonces tengo la ambigüedad de que no puedo llegar a conocer el valor correcto. Entonces se cuenta, necesito sumarle el peso de la zapata, pero no sé qué dimensión tiene. Y para saber qué dimensión tiene, necesito saber el peso de la zapata. Entonces, generalmente ese problema se resuelve por iteraciones, probando valores para poder acercarnos a la realidad. Lo que vamos a hacer nosotros, en este caso, va a ser multiplicar la carga sin incluir el peso propio de la zapata, que es 196.641, y lo vamos a multiplicar por por 0.5 por 5% para obtener el peso que le vamos a dar de la zapata. Va a ser una aproximación del valor real de la zapata. Entonces lo que vamos a hacer para obtener la carga final o la carga que va a estar actuando sobre la zapata, pues va a ser multiplicar la carga de la zapata. A ver, aquí le puse WSP. La carga de la zapata, sin incluir el peso propio de la zapata, por 1.05. Acuérdense que si multiplico por 1 me queda el mismo valor. Si multiplico por 1.05 me va a quedar una carga con el 5% de aumento del generador que estamos pensando tendría la zapata. Entonces multiplico la carga que tengo aquí por 1.05 para incluir los 5% y me va a quedar 206.473.05 kilogramos. Ahora me voy a concentrar en lo siguiente. La presión permisible del suelo es un dato que me da la mecánica de suelos y yo voy a sacar otros dos valores que me van a servir, que son la presión efectiva del suelo y el peso del suelo. El peso del suelo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo necesito sacar el valor de la presión actuante Q, que es lo que vamos a ver después. Pero necesito suponer un valor de peralte efectivo, que es el siguiente. Nuestra zapata, como lo podemos ver aquí, tiene una altura de que vamos a considerar esta de 60 centímetros. Generalmente, nosotros consideramos que del tamaño de la zapata, una cuarta parte debe de ser para el peralte del elemento. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer un peralte de 60 centímetros y un valor de 50 centímetros. ¿Qué vamos a hacer para suponer? Vamos a ver. Yo hasta aquí les voy a pedir que saquemos un valor aproximado. Un valor aproximado de lo que sería la dimensión de la zapata.
Entonces, para tener un valor aproximado, lo que les voy a pedir es que ustedes dividan el valor de 206.473.05 dividido entre el valor de 3.35 kilogramos centímetro cuadrado. Y lo pasemos nosotros este valor. Este valor es igual a tener 33.500 kilogramos metro cuadrado. Para cambiarlo a de kilogramos centímetro cuadrado a kilogramos metro cuadrado, lo multiplicamos por 10.000. Yo les voy a pedir que hagamos la división de 206.473.05 entre 33.500. Me va a quedar un valor de área. Ese valor de área le sacamos la raíz y nos vamos a acercar al valor que tendría la zapata. Es una aproximación al valor que va a tener la zapata. Vamos a ver. En este caso, calculadora. Vamos a ver. Si yo dividiera lo que dije, 206.473.05 entre 33.500, me quedarían 6.16 de área, sacándole la raíz a este elemento, porque es una zapata cuadrada, me quedaría 2.48 la zapata. Entonces, esa es una aproximación de cuánto debe de ser el ancho del pedestal, porque ahorita les dije que debía de ser un cuarto de este valor. Entonces, me está saliendo 2.48, vamos a suponerla en 250. Si yo esto lo divido entre 4, me queda un valor de 0.62 centímetros. Perdón, 0.62 metros o 62 centímetros. De tal manera que voy a elegir yo utilizar 60 centímetros de peralte, de espesor, y un valor de peralte de 50 centímetros, que es lo que estábamos viendo aquí. Entonces, aproximadamente el ancho de la zapata debe ser 2.5. Claro que no he hecho el cálculo correcto o el cálculo final, pero eso me sirve para proponer un valor, ¿no? Que eso es lo que quiero que hagan. Entonces, H va a ser 60 y de 50. La normativa del ACI dice que cuando tenemos un acero de refuerzo expuesto al suelo constantemente, el refuerzo se debe colocar al menos a 7.5 centímetros. Por lo tanto, que el recubrimiento que tiene aquí debe de ser al menos 7,5 centímetros. Yo le estoy dando un valor de 10 centímetros de recubrimiento y por eso el peralte efectivo es de 50 centímetros como tal. Entonces, eso es lo que tengo ahí. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar voy a obtener la presión efectiva del suelo QE. Y esto va a ser igual a tener la presión, al tener la carga admisible del suelo, valor de geotecnia, voy a tener, o de la mecánica de suelos, voy a tener 0.6 por 2.400, que 0.6 es el valor de el espesor que acabo de mostrarles, 0.6 menos 0.6, que es esto, es esta H, por 2.400, porque es concreto, menos 0.9, porque se supone, aquí voy a hacer el dibujito para que le entienda, se supone que la profundidad de desplante es 1.5 metros. Entonces, H vale 0.6 metros, que es la altura del concreto.
Y esta altura restante es 0.9 metros para cumplir con el 1.5 de la profundidad del desplante. Entonces, pero esta parte de aquí, pues es suelo. Entonces, vamos a multiplicar el 0.9 por el valor o el peso del suelo, que es 1600. Entonces, una vez restado, me queda que la presión efectiva del suelo es 30.620. Se reduce ese valor. Y voy a determinar el área de la zapata. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocar el área de la zapata va a ser igual a la carga de la zapata. Una vez más aquí la letra está mal, debe ser P para que no se confunda. P de la zapata entre la carga, el QE, que fue la presión efectiva del suelo, 30.620, y me da un área de la zapata de 6.743 metros cuadrados. Como la zapata es cuadrada, pues los dos lados son iguales, entonces sacándole la raíz, me queda que la zapata debe ser de 2.596 o aproximadamente 2.6 metros por cada lado de la zapata. Un valor que fue cercano a lo que calculé para poder anotar ahí un valor de la profundidad de desplante. Para tomar este valor de H, ¿no? Entonces, ese sería el valor real, no el que saqué para hacer la suposición de H. Entonces, esa sería la primera parte. Tendría que tener una columna, una zapata de 2.6 metros por 2.6 metros. Y me quedaría hacer las siguientes revisiones de cortante a flexión, pero ya hice el dimensionamiento de la estructura. Entonces, hasta aquí dejamos este video y cualquier duda, pues nos quedamos atentos a ella.